Hay un momento que tuvimos un problema técnico, pero la retomamos, como les decía antes que empezábamos con Fernando Cuesta, quien ha escribido recientemente y ha hecho un análisis sumamente interesante sobre el momento político que vivimos y de qué manera podemos evitar que una situación como la que estamos viviendo se repita. Fernando, ahora sí te tengo. Gracias. Gracias a ti, Mabel. Y tú me decías algo que de verdad sentí duro. Esta es una situación que no hemos visto antes en toda la historia, así de grave. Tú serías categórico a ese punto. ¿Sabes qué? Hemos tenido situaciones evidentemente graves en la historia, pero no, digamos, en los últimos 40 años de democracia mucho más amplia, de democracia representativa muy inclusiva. No lo hemos tenido, pero además en democracia. Ujú. Lo hemos tenido en épocas
de crisis de los totalitarismos, dictaduras, transiciones, ¿no? Pero nunca claro, como esto. Nunca hemos tenido 5 presidentes en 5 años. Pero además, que las elecciones siempre son mm, una oportunidad que la gente además entrega con expectativa, ¿no? Y este es un gobierno que ha dilapidado su capital político en 7 meses de una manera acelerada. Y por otro lado, porque el presidente de la República está comprometido, por lo menos con algunas evidencias de sí, corrupción, pero incluso más allá de hecho, el mal gobierno, ¿no? Tú lo has dicho hace un rato. Los presidentes no tienen que conocer sobre todo, pero evidentemente requieren de una persona que tenga una visión, que tenga además el conocimiento, el reconocimiento de sus propias limitaciones de tal manera que pueda armar equipo, delegar, orientar y justamente convocar a los que conocen. No es el caso. Acá no, es estas medidas eh, patrimoniales, el amiguismo, el compadrazgo, ¿no? La gente que es la familia, el vecino, el colega, ese es su círculo. Y además, siento muy flexible o con la mirada de lado en aquellos círculos en donde evidentemente se están jugando este, contratos en donde era pues un motín a bordo, ¿no? mm, Entonces, el presidente a estas alturas no puede seguir con lo que era esta figura de la victimización, ¿no? Mi claro. origen, mi origen, entonces yo soy campesino, maestro rural, en realidad este es lo excluyente de los ricos, de los Ujú, limeños, eso claro. ya no juega, eso ya no Miren juega. lo que Y ganaban. luego Y el pasa, día de hoy te interrumpo porque hoy, por ejemplo, Vladimir Cerrón publica el sueldo del señor Julio Velarde en Twitter y lo publica para decir, miren cómo él gana más que el presidente. Vamos, no hay punto de comparación entre lo que cuesta el mejor banquero central del mundo y lo que cuesta como profesional el señor Castillo en el mundo, ¿no? Ponlos a los dos en el mercado global, no hay punto de comparación. Y la repercusión que tiene o la tranquilidad que ofrece el solo nombre del señor Velarde versus la tremenda incertidumbre que nos cuesta el señor Castillo. Entonces es un sueldo que pagamos por las puras, no, pero mientras además, el de Velarde puede ser alto, pero merecido y necesario. no, pero además este tema de los sueldos siempre puede prestarse a demagogias, Sí, es decir, por eso ¿no? no es demagogia Porque barata, Fernando. claro, tú comparas los sueldos de los presidentes de los bancos centrales de reserva de la región, esos son los comparables. Los presidentes de la República de la región, y van a ver en la mayoría de los países, o muchos países, menos que los presidentes del BCR. Incluso no necesitas ir al BCR, hay otros cargos que son por diversas razones, digamos, más o mejor pagados. Mm, Un presidente como Alan García que dijo que se iba a quitar el sueldo a la mitad, en fin, esto del sueldo siempre es demagógico, siempre mm, es demagógico, ujú, pero él es útil, ¿no? A personas como Cerrón, que luego de esta victimización, el segundo ha sido, esta es una confabulación de la prensa concertada, ¿no? Y aquellos quienes han dilapidado el Estado. Mira, esto ya no resiste, ¿no? Ya no resiste. Son excusas para, por un lado, Anteriores compraron. dejar de hacer aquello que en principio debió hacerlo, vale decir, mínimamente, tú lo has dicho, un gobierno que por lo menos encamine, ya mm, no digamos las grandes transformaciones que ellos mismos han prometido, sino que encamine claro. algunas cosas, ¿no? Tenemos ministerios donde ha habido 3, 4 ministros. ¿Tú te imaginas la parálisis del Estado en estos 7 últimos meses? Enorme, porque no solamente son los cambios, sino que han llegado gente que no está preparada, gente que con sus actos ha hecho daño al sector y que no lo vamos a ver ahora sus efectos inmediatamente, lo vamos a ver en el mediano plazo, Mm. ¿no? Es un gobierno realmente indefendible, indefendible. Indefendible.
indefendible, ¿no? Lo que yo te preguntaría, como una persona que conoce del marco legal en una situación de esta naturaleza, que conoce el marco legal y constitucional para encarar una crisis como esta, es cuál es el camino. En lo personal, yo siento que hay sobrados motivos para considerar que Castillo ha incurrido en incapacidad moral permanente. Te lo digo, desde mi conocimiento, yo creo que este es un caso que calza perfectamente en un ejemplo de incapacidad moral. Sombra Mira, sobre la administración, ¿no? Irresponsabilidad en el ejercicio del cargo permanentemente, jugar, elegir para manejar contratos, para manejar Petroperú a una persona que le recomienda un paisano. así es. Eso es no admitible, eso es inmoral, Fernando. Sin embargo, la vacancia es un camino bloqueado, como lo decías. Es un camino bloqueado. A mí personalmente no me gusta la vacancia por esas Sí, a ninguno. consideraciones. Se ha A, no, a discutido, nosotros pero tampoco, a mí digamos, tampoco. se ha convertido, digamos, en un instrumento que es posible o permite el fin del adelantado del mandato, pero no se consigue por ese lado. Sin embargo, si no hay renuncia y no hay vacancia, no es solamente que el gobierno sigue, sino que se está embalsando un serio problema. Sería como una suerte de olla a presión, ¿no? Mm, Y que está en cualquier momento estalla. Y estalla ya no por la oposición, sino porque cada día sale algo desde el gobierno. mm, Un escándalo, un contrato, ¿no? Esta suerte de dinámica en donde se trata de aprovechar justamente los cargos, el amiguismo, y que involucra al presidente de la República. Él mismo, y no porque es de origen campesino, no es porque es maestro rural, ha envilecido la figura del presidente de la República. ¿Qué duda cabe que hay una oposición cruenta en algunos sectores del Congreso? ¿Qué duda cabe que hay una oposición también antidemocrática? ¿Qué duda cabe que han hecho el llamado fraude electoral una bandera sin consistencia, han hecho daño? Pero más allá de eso, eso no hace mejor mm, al presidente Castillo, no lo hace mejor. Y ujú, además porque él es el principal responsable de, obviamente, del camino del gobierno. Él es el responsable, pero él mismo está dando las evidencias de lo que quizá en su ingenuidad o quizá en esta parte de victimización de que no está preparado para el cargo, ¿no? No está ujú. preparado para el cargo. Pero evidentemente el país no está preparado, sobre todo en una situación que hemos vivido y vivimos de pandemia, aunque estamos todas ver que estamos felizmente ya en el tramo final, ojalá, pero obviamente una situación económica difícil. En medio de todo eso, una crisis política, eh, el país no está como para pruebas, el país no está como para tener un presidente que en realidad, por ejemplo, compone un gabinete solamente para salvarse, porque este es un gabinete de salvavidas el que tenemos, ¿no? Incurriendo una vez más, porque ya no, la lista es larga, de Sí, designaciones y nombramientos, como sabemos, el ministro, para empezar pero de... por eso te decía que hay motivos sobrados para ello. Ahora, la vacancia está bloqueada, pero en una situación como esta es, digamos, peor, no sé, es peor por sentido común, lo digo, la continuidad. Es peor la continuidad porque el gobierno ha demostrado no solamente la incapacidad para colocar gente idónea, sino hay serias sospechas de que la gente que ha ingresado para robar. Y no lo Totalmente, digo yo, lo ha dicho, por ejemplo, el exministro de Energía y Minas en una claro. entrevista. Lo ha dicho claramente. Exfuncionarios de este gobierno han dicho directamente, no, entonces, ellos saben, de alguna manera siento que el gobierno se sabe frágil, se conoce frágil y sabe que no va a culminar los 5 años. Y lo que estamos permitiendo en el interín es que levanten en peso lo que puedan. Es casi una banda de ladrones levantándose en peso lo que
Se ha interrumpido, creo, la comunicación. Hola. Pucha, qué mala suerte tenemos hoy con la tecnología, Fernando, pero vamos, te ponía ahí la situación y te decía, y pensaba, ok, ¿cómo ves tú las posibilidades de una transición que haga que esta etapa sea menos dañina, que el daño no se agrave? ¿Sabe lo que ocurre, Mávila? Que el problema no es solo el presidente Pedro Castillo, sino también la oposición en el Congreso. Mm, ujú, Sabemos que el Congreso también está, eh, lo comparte una serie de congresistas que tienen intereses particulares, mercantilistas, y no de una bancada, sino cruzan las bancadas. Por eso es que el ex ministro Silva se mantuvo 7 meses, porque el Congreso se lo permitió, conociendo todo lo que los propios medios habían mostrado. mm, El Congreso, además, ese es el otro problema. mm, Yo creo que la ciudadanía hoy día no transforma su rechazo mayoritario al presidente Castillo en una movilización, porque quien está canalizando eso es el Congreso. El Congreso está mucho más rechazado que el propio presidente, que mm, es además la forma como sucedió con la vacancia de Vizcarra y la asunción del gobierno corto de Manuel Merino. claro. Entonces, ahí tenemos un problema. Y es Ujú, por eso que esto de que se vayan todos adquiere pues visos de como una suerte de salida para decir, bueno, como sucede en los sistemas parlamentarios, acá hay una crisis generalizada, entonces devolvamos al pueblo, ahí sí pueblo, no en el sentido de Castillo, claro. que convertido en elector construye una nueva representación, Ujú, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Pero el problema es que el Congreso eso no lo va a querer. ¿Por qué no lo quiere, Mávila? Porque los congresistas saben que perderían su escaño cuando lo tienen pensado hasta el 2026, y dos, sí, porque no se podrían reelegir porque está prohibido. ¿Tú te correcto. imaginas lo que el escenario que les pongan esto a los congresistas? No lo van a hacer, salvo que está en una situación ya que les es imposible negarse ante esa situación. Mm, Pero eso tiene que ser, ¿qué cosa? Una salida que yo no la veo inmediata, pero podría acelerarse según las circunstancias, que sin embargo podría regresarnos a más de lo mismo si no se hace al lado de eso una apertura de la oferta electoral, porque lo contrario solamente serían los 10 partidos que están en el Congreso. sí. ¿Y por qué vamos a tener algo de mejor calidad? ¿Por una cosa divina? No es Mm, posible. mm, Más reforma política. Vale ujú, decir, con nuevas reglas, oferta electoral, acuerdo político.
eso se va a lograr. En este momento yo no lo veo como salida inmediata, pero esto podría acelerarse si la crisis se desarrolla de tal manera que ya le es imposible al gobierno y le es imposible al Congreso manejar. Porque lo que viene es lo siguiente. El señor Castillo se va por vacancia o por renuncia, digamos el hipotético caso. Asume la señora Dina Boluarte y nadie la puede sacar, salvo que ella renuncie. Y no la van a vacar. ¿Cómo a título de que la van a vacar? No existen, digamos, asumiendo que de manera inmediata, ¿no? Entonces, habría que esperar, y eso embalsa, porque la señora Dina Boluarte es difícil observar, digamos, con un nivel de liderazgo, un gobierno de unidad nacional, por lo menos desde este momento es difícil de ver esto. Entonces, una salida como la que señalaba de elecciones generales es una salida que pudiera parecer razonable, pero quienes lo tienen que operar son los congresistas que personalmente no les conviene. Personalmente no les conviene. De repente como partido les conviene, porque Claro. imagínate, muchos de los excongresistas que no pudieron postular el 2021 dirán, esta es mi oportunidad también. Claro, entonces vamos a ¿Tú te estar imaginas? alternando un congreso por otro, ¿no? Sale uno, Así es, entra otro y así. Ahora, y fue un poner al error otro. eso de la no reelección de los congresistas, porque de una Totalmente de acuerdo. manera fue un error y eso podría empezar corrigiéndose ahora y este congreso podría hacer la diferencia incluso, o sea, tiene en sus manos esa reforma política. Tengo Como algunos mucho. comentarios, no quisiera dejar a la gente que nos sigue sin atención. Dice Luis Huacachi, dice señor Fernando Tuesta, yo ya no creo en la democracia, podríamos ir a un modelo como el sueco, me pregunta. Bueno, el sueco es democracia, ¿no? Sí, es lo que Pero yo además, pensaba, pero pero además son realidades evidentemente distintas. O sea, la sociedad sueca eh, es una sociedad eh, con los índices y niveles de vida sumamente altos. Ha habido un estado de bienestar post Segunda Guerra Mundial, hay niveles de igualitarismo también alto. No es suficiente decir yo también quiero un gobierno tipo, sino claro, que porque esos gobiernos son en el producto de las contexto. realidades, ¿no? Claro, ¿no? Hay contextos de todo tipo, ¿no? Económicos, políticos, culturales, Mm, históricos. Ciertamente nuestra vida política nos lleva muchas veces a decepción, pero, y este es un problema, porque mientras la gente se distancia más de la política, los políticos son más autónomos del control, mm, son más autónomos del control. mm. Hacen y no rinden cuentas, porque a la gente no le gusta la política y por lo tanto se refugian a sus alternativas personales, familiares, y no quieren escuchar sobre los asuntos públicos. Pero el no escuchar a los asuntos públicos no se informan y por lo tanto no tienen elementos para poder decidir. Y en el momento de una elección, bueno, digamos, su voto no es un voto más consistente, entonces la cosa es más compleja que eso, ¿no? Uno puede desear muchas cosas. El tema es que estamos en el Perú y ahora, y sobre eso hay que trabajar, no solo sobre ideales generales, que está bien, pero de lo que se trata es partir de lo que tenemos. Y lo que tenemos es una cosa que no es, no nos va a llenar de optimismo, pero que sobre ello hay que trabajar. Mira, pese a las críticas que el presidente hace sobre los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación, conocemos lo que está pasando en el gobierno y también en el Congreso. Ujú. Y también Sí, en el Congreso. bueno, No, ayer se ha hecho esta denuncia bastante seria también de cómo se está manejando o tomando las decisiones en la Dirección de Comunicaciones del Parlamento, es decir, le cae a uno y le cae al otro. sin duda, sin duda. Y entonces tú dices, lo que tenemos es un serio problema de la representación política general en el Ejecutivo y en el Congreso, pero indudablemente, no por distribuir culpas, vas a dejar de lado el hecho de que el principal responsable es el presidente de la República. Sí, Y claro. sobre él requiere una mirada, una observación, un control, pero también cuestionamiento, pero también llega un momento como el que estamos viviendo, en donde su permanencia ya es un problema. Su permanencia ya es un problema. Más allá incluso de las simpatías que se pueda tener o no por el presidente.
no como mucha gente y lo del partido ahora de Perú Libre, tratan pues de analizar la realidad como fuera pues dicotómica, ¿no? Los que no están apoyando al presidente Castillo son golpistas en general, ¿no? Y esto no tiene que ver, al contrario, de lo que se trata es de utilizar todos los instrumentos que la democracia te permite. No debemos, en ese sentido, ser, sino exigentes por parte del Parlamento, por parte de quienes quieren ser puente para alternativas, e indudablemente de parte del gobierno. El gobierno, repito, es quien no solamente es responsable, sino que quien ha ocasionado los principales problemas. Y en muchos casos es disparado al pie. O sea, tienes cuarto gabinete en 7 meses, lo que nunca en ningún gobierno No, republicano. una cosa de locos, sí, sí, yo creo que hay que hacer un trabajo de fondo. Solamente te dejo los comentarios antes de darle pase a nuestro siguiente invitado. Aurea Guerra dice, mientras ese Congreso siga actuando de esta manera, seguirán dándole oxígeno a Castillo hasta terminar su mandato. El tiempo que eso va a suponer, o sea, de que esto continúe durante los próximos años, va a dejar un estado en ruinas, un estado en ruinas, en ruinas, en ruinas. Dice, con el presidente Castillo afuera, ¿habría diferencia o seguiríamos hablando de los mismos problemas de siempre? Esperemos que como ciudadanía hayamos aprendido que nuestra participación en política es importante para poder ejercer control político también. Son algunas de las opiniones que nos llegan, pero al margen de eso, ojalá, Fernando, que si algo nos deja este mal momento que estamos viviendo y del que nadie... Claro, lo que tú dices es correcto. La gente dice, no quiero enterarme de política, no quiero saber de política porque todas las noticias son muy malas, pero al mismo tiempo desaprueba la clase política. Sí, la desaprueba y yo creo que esta vez ya la economía, es decir, el bolsillo, va a sentir como nunca en los últimos 10 o 20 años ha sentido el impacto de que la política importa precisamente para el bienestar de los ciudadanos. Y entonces quizás se abra una esperanza de una elección, digamos, de alguien que pueda por lo menos ofrecer un mínimo coherente. Un presidente frente al que uno se sienta, lo mire y diga, el señor tiene por lo menos buenas intenciones, como has dicho tú, reconoce que no sabe todo, pero que ponga personas que uno pueda googlear y que al menos no tengan antecedentes. Difícil encontrar eso. Difícil encontrar eso. Mire, en democracia, las salidas políticas pasan por elecciones. Solamente en las formas antidemocráticas pueden pensar en dictaduras o golpes. Yo creo que la democracia tiene los suficientes caminos y procedimientos que nos puede llevar a salir de la crisis. Hay que buscarlas, hay que de alguna manera encontrarlas, pero sobre todo con responsabilidad. Acá hay, sin embargo, Mávila, siempre un campo muy fértil para los discursos demagógicos, los discursos también golpistas, ciertamente, sí. Pero este es un momento muy difícil para la democracia de nuestro país. Repito, nunca antes se ha visto algo igual, pero creo que este bloqueo que en este momento sentimos no debe, digamos, alejar del control político que deben hacer los medios, la ciudadanía, la opinión pública en general, que son los que de alguna manera también han forzado situaciones que antes parecían absolutamente bloqueadas, ¿no? De acuerdo, Fernando, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche y bueno, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Tenemos nuestra siguiente invitada, ya está con nosotros la ex ministra de Justicia, Ana Neira. Hay varios temas también que abordar dentro de lo que es el sector justicia. Ana, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Qué tal, Mávila? Mucho gusto saludarte después de tiempo, qué gusto verte. Así es, un gusto verla también. Hay varios temas en la lucha anticorrupción, por ejemplo, que preocupan y preocupan sobre todo porque en muchos casos el bloqueo a esa lucha
se ha producido precisamente desde el propio ministerio, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del procurador Soria, está el caso de, no sé, en el tema este de limitar la cuestión de confianza y cuál será la postura del presidente en caso eso se apruebe en un pleno, ¿no? ¿Cómo analiza usted y cuáles son los riesgos que hoy surgen a partir de claras evidencias de corrupción en el gobierno? Yo escuchaba con mucha atención la entrevista que también le haces a Fernando, ¿no? A quien también, por supuesto, sigo y sus reflexiones me parecen muy interesantes. Y creo que hay muchas cosas que podemos decir para analizar lo que está pasando. Y yo creo que lo primero que diría es que tenemos que ser conscientes que estamos en un momento político complicado. Creo que este momento político se parece mucho a lo que en algún momento fue incluso el 2018, cuando estaba por salir el señor Kuczynski, ¿no? Y que finalmente motivó la renuncia y eventualmente creo que al Congreso le gustaría estar en un momento cercano al noviembre de 2020 probablemente, ¿no? Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre ambos poderes, y me pareció interesante esa reflexión, ¿no? Creo que la prensa nos permite ver qué hace el Ejecutivo y qué hace el Legislativo. En el caso específico del Ejecutivo, a mí personalmente me preocupó mucho la salida del procurador Soria, al margen de las personas. Yo creo que un principio básico que tiene que ser muy claro es que la Procuraduría es autónoma, ¿no? Y los procuradores tienen que poder denunciar a quien ellos consideren como altos funcionarios y no por eso tenemos que buscar un motivo, una excusa, una razón para removerlos. Creo que eso es un error, creo que se manda un mensaje equivocado y seguro a ti, Mávila, como a todos nosotros nos preocupó que además esto proviniera de la sugerencia del abogado del presidente, ¿no? Esto creo que no debería pasar en un Estado de Derecho, que el abogado de parte, sea el abogado de parte de quien sea, diga esa persona tiene que salir y luego aparentemente de manera muy expeditiva el ministro de Justicia elabore en ese sentido, ¿no? A mí eso sí me parece peligroso y creo que también parece no haber una conciencia de lo correcto y de lo ético en las decisiones que toma el gobierno. Parece no entender cuando te responden y te dicen, pero Perú Libre ganó las elecciones y fue legítimo. Correcto, yo entiendo eso, pero ¿qué pasa si y dicen, pero entonces, ¿por qué no puedo poner gente del partido? Si los requisitos son estos, ¿por qué no puedo poner gente del partido si yo gané? ¿Por qué no lo puedo hacer? Te cuento o le cuento una información a la que yo tuve acceso conversando con algún personal del Ministerio de Justicia. En el momento en que se produce la pérdida de confianza o la denuncia que hace el procurador Soria en contra del presidente Castillo, el entonces ministro de Justicia y actual premier Aníbal Torres no solamente instruye al personal a buscar algún motivo, algo que se pueda encontrar en la ley para poder tener argumentos y retirar a Soria, sino que en un momento llega a decir textualmente, pero si yo le firmo la autorización de pago, ¿por qué yo no lo puedo despedir? Y eso es una completa ignorancia de cómo funciona un sistema democrático con garantías para el ejercicio del bien, para la búsqueda del bien común y el ejercicio de la transparencia. Entonces, ¿cómo es posible que un premier diga, si yo te firmo el cheque, ¿por qué no te puedo sacar? Sí, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, no entender la naturaleza de la Procuraduría nuevamente. Nosotros hay que recordar que hemos pasado de un modelo de un procurador que dependía casi políticamente del Ministerio de Justicia a un procurador autónomo. Justamente esa fue la idea de crear la Procuraduría General del Estado. Una persona autónoma que cuando ve irregularidades defienda al Estado, no al gobierno, no al presidente, no al ministro en concreto. Y sobre lo otro que tú decías de los ministros, o que usted decía, perdón, Mávila, de los ministros, yo lo que pensaría es que es legítimo, obviamente, que el partido ganador de las elecciones ponga personas dentro del gobierno. Esto creo que no es lo cuestionable, o sea, no es cuestionable que haya personas cercanas a ellos. Lo que muchos cuestionamos es el perfil de las personas elegidas, ¿no? Yo creo que nos preocupa a muchos de nosotros el perfil, por ejemplo, del ministro de Salud actual, una persona que parece haber estado muy desapegada de la ciencia, con esas ideas de agüitas arracimadas y similares, y que esta persona hoy esté a cargo de un ministerio mientras estamos todavía en una pandemia y que el argumento sea es porque es de la chacra, ¿no? Yo creo que eso no le hace favor al gobierno. Nosotros, las personas que somos demócratas, somos conscientes que este gobierno llegó correctamente, que no hubo fraude, que esto nunca se probó. Sí, pero eso ya pasamos. Pero también creo que el rol del gobierno es elegir personas idóneas porque al margen de que los requisitos sean 1, 2 y 3,
creo que igual también tiene que haber un intento desde el gobierno de elegir a los mejores, por lo menos pretenderlo. Y eso tampoco implica decir que siempre se ha elegido a los mejores, ¿no? Seguro nos pondrán en algún momento en los comentarios, pero siempre se ha elegido más los ministros, probablemente. Pero yo creo que aquí lo sentimos más generalizado, creo que lo sentimos como que el criterio de designación es la cercanía personal con el presidente, casi hay que haber nacido en Cajamarca o en Chota para ser ministro o ministra. Muy pocas excepciones honrosas, pero poquitas, ¿no? Vamos al caso Petroperú, por ponerte un ejemplo. Es decir, ¿cómo puede ser posible que el presidente le pida a un paisano que le recomiende a alguien que conoce sobre hidrocarburos que le dé un nombre? Cuando hay un sistema para encontrar, hay empresas dedicadas a buscar a los mejores cuadros. Eso existe. Cualquiera sí, los también es cierto, Mávila, como sabemos, digamos, quienes hemos tenido alguna cercanía al gobierno, que las personas recomendadas para ministerios llegan de diferentes formas, de diferentes recomendaciones, ¿no? Pero el trabajo del presidente y del premier o la premier es todas las recomendaciones que reciban, independientemente del origen, es hacer los filtros respectivos para que, por ejemplo, una persona que ha tenido violencia contra su esposa, violencia contra su hija, no termine siendo premier. O alguien que de repente ha tenido el caso, por ejemplo, del actual ministro de Justicia, que me preocupa esas 70 denuncias que ha tenido como ex procurador y que ahora está a cargo del sistema de justicia. Y yo creo que toda esta cuestión también dificulta la posibilidad de que poder pensar en cuestiones más estructurales, ¿no? Por ejemplo, pensar en una reforma del sistema de justicia que ha quedado muy relegada, que nadie está pensando en esto, y al final lo que hacemos es estar discutiendo sobre estas cosas que son importantes, pero al final coyunturales, y no pensar en temas más a largo plazo, ¿no? Y creo que también por el lado del Congreso se mencionaba, por ejemplo, lo de la cuestión de confianza, ¿no? A mí lo que me preocupa, y es un poco la razón por la que yo, bueno, últimamente he escrito mucho sobre esto, es un poco el desbalance de poderes, ¿no? Creo que el Congreso legítimamente puede debatir reformas constitucionales, pero también tiene que darse cuenta que ellos deberían regular no para la coyuntura, sino para la vida institucional del país. Claro, digamos, lo que hoy está tratando de hacer el Congreso es, o un sector, porque no es todo el Congreso, pero un sector del Congreso es tratar de evitar, digamos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, cuando escucho al congresista Anderson, que conoce de economía, o cuando escucho a la bancada morada, es tratar de evitar que de repente el daño sea mayor, de estamos hundiéndonos, entonces vamos a colocar corchos en los agujeros para no terminar de hundirnos. Pero eso lo que puede, claro, el costo puede ser que la balanza se termine inclinando demasiado a favor del Congreso y que cuando tengamos una situación en la que los problemas, digamos, de corrupción se salten mucho más en el legislativo, el ejecutivo quede muy endeble en esa posición, ¿no? Pero ni siquiera pienso yo en las iniciativas del Partido Morado, del congresista Anderson, que me parece que intentan ser más razonables y estar más en los equilibrios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el hecho de que se limite la cuestión de confianza que puede plantear el Ejecutivo por una ley sin debatir una reforma constitucional, buscando en la práctica limitar la posibilidad de disolver el Congreso, que me parece bien que se limite, pero también se debería debatir la posibilidad de repente restringir, declarar una vacancia por cualquier razón, ¿no? Y por el otro lado, lo que está ahora en debate, y que va a estar en debate próximamente seguro en el Pleno del Congreso, es esta idea de que no hay que someter a confianza luego de que va un nuevo gabinete, ¿no? Y esa es una iniciativa que se tuvo en su momento en la comisión que justamente presidía Fernando y que yo era secretaria técnica, pero claro, se planteó en el marco de muchas otras cosas, es decir, ¿qué estamos pensando? Cada vez que cambia un gabinete tiene que ir a explicarle al Congreso y luego votar, ¿no? Esto desgasta mucho al Ejecutivo y lo que pasa en un sistema de gobierno como el nuestro es que el presidente se mantiene en funciones. Entonces tenemos el mismo presidente o la misma presidenta y solo cambian los ministros. Entonces, ¿para qué volver a explicar una política de gobierno que no va a cambiar considerablemente? Pero claro, nuevamente, esto hay que debatirlo en el marco de otras cosas. Yo en su momento, y lo he dicho también, no me parecía necesariamente mala la propuesta del Partido Morado para debatir sobre ampliar las causales para acusar a un presidente en funciones que están en el artículo 117, ¿no? Me parece forzado lo que se está haciendo ahorita de pretender decir que porque el presidente alguna vez declaró que iba a darle salida al mar claro, y traición a la patria. Pero eso dice mucho de una situación en la que la Fiscalía, aun cuando no inicie la investigación, considere que hay motivos para abrir investigación.
¿no? Eso dista mucho, es decir, es diferente. Por traición a la patria yo tampoco creo que vaya, pero vamos, un presidente, sale la señora Zoraida Ábalos y dice que sí, que a mérito de abrir la investigación, pero que no lo puede hacer hasta que el presidente termine su mandato. Es decir, un presidente que va a tener que rendir cuentas de todas maneras y ser sometido al escrutinio. Ahora, sí, de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que la posición, digamos, más o menos consuetudinaria o común del Ministerio Público ha sido que a los presidentes se les investiga luego de dejar su cargo, ¿no? Eso es cierto que puede discutirse, puede debatirse, yo estoy de acuerdo, pero entiendo que hay quienes están en desacuerdo, y obviamente esto podría el Ministerio Público pensar en este caso, que además el presidente está pidiendo que se le investigue, tal vez continuar la investigación. Pero normalmente no solamente la señora Zoraida Ábalos, sino muchos fiscales de la nación decidieron no investigar a presidentes en funciones porque la idea es de algún modo proteger a los presidentes. Ahora, ¿qué pasa con esto de la traición a la patria? Lo que sucede es que ya no se está llevando por la vacancia, sino que aparentemente está intentando utilizar otros mecanismos que son, entre comillas, más fáciles para remover al presidente porque requieren una menor votación. Claro. Y eso es lo que aparentemente está buscando el Congreso. Yo ahí, digamos, lo que creo es que también es cierto que ese gobierno ha cometido muchísimos errores y creo que todos los que somos demócratas estamos atentos y criticamos, y esto me parece legítimo. Igual a mí, como a Fernando, me preocupa mucho que tengamos en nuestra cabeza como algo común la vacancia, ¿no? Como que mañana podemos declarar la vacancia del presidente. Yo siento que estamos delegitimando y usando muy extensivamente la figura, y esto es peligroso, y no pensando en el señor Castillo o antes del señor Vizcarra, ¿no? Sino pensando en el país y el desequilibrio, porque imaginemos, Mávila, tú se lo recordará con detalle lo que pasaba en su momento con Toledo, o el propio señor Humala, cómo perdieron popularidad en algún punto, que tal vez si se hubieran intentado una vacancia también hubiera procedido. Entonces, tenemos que también ser cuidadosos en un país como el nuestro, en que lamentablemente las autoridades pierden rápidamente legitimidad y respaldo ciudadano. Más bien no nos puede generar más problemas de desestabilidad o crisis, ¿no? Quería preguntarle por esta alerta legislativa del periodista Martín Hidalgo. El presidente Pedro Castillo ha observado la autógrafa de ley del Congreso que establecía procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y ha respondido justificando la observación con un argumento pueril desde todo punto de vista, diciendo que esto afecta a la juventud, porque dentro de los requisitos se está pidiendo 8 años de experiencia laboral, pero la responsabilidad de un ministro y de un viceministro es muy grande. Entonces, no cualquiera puede ser ministro o viceministro, hay una capacitación mínima que tener. Esto el Congreso lo puede aprobar por insistencia. Es lo que yo imagino. Lo más probable que va a suceder en este caso. Pero, ¿qué opina usted sobre esa ley? ¿Era necesaria? ¿Es una ley coyuntural, producto de la coyuntura y de las designaciones del presidente? ¿No? Efectivamente es una ley que responde a las designaciones. Creo que antes no eran necesarias porque el propio gobierno hacía algunos filtros, ¿no? Entonces creo que el Congreso no veía como necesario el poner unos requisitos. Yo personalmente, para ser absolutamente honesta, no estoy de acuerdo con una norma de este tipo, no por el gobierno, sino porque creo que los ministerios también pueden ser cargos políticos, ¿no? Y eventualmente, si un Congreso considera que un ministro es malo, como puede pasar, por supuesto, tiene toda la capacidad para censurarlo y sacarlo de su cargo. Una censura no es complicada si hay voluntad política, ¿no? Miremos todo lo que demoró la censura de él, bueno, no digo esa censura porque renunció, pero todo lo que demoró la posibilidad de sacar al ministro de Transporte, Silva, a pesar de que era un ministro que todos vimos todo lo que estaba haciendo en diferentes espacios y el Congreso no lo censuraba. Y ahora el caso del ministro de Salud, a mí, le confieso, también me preocupa porque veo que hay muchos argumentos, incluso el Colegio Médico está en contra. Claro, ahí no se trata de la prensa golpista ni de la oposición parlamentaria. Sí, pero Mávila, y pese a eso, el Congreso, que ha podido incluso en todo este interín, porque no hay ningún impedimento para que antes de la investidura pueda haber una censura, recién la movió hace muy poquito, ¿no? Y ya tenemos unas buenas semanas con ese señor como ministro, que por ejemplo ha tomado esta medida que a mí me parece harto discutible. Yo no soy doctora, pero creo que eso de pasar de aforos a 30, 40%, a 100, sin ningún tipo de campaña, capacitación, prevención, es una medida que más parece
inspirada en el voluntarismo que en el criterio técnico, ¿no? Yo estaba en gabinetes en que nosotros nos explicaban con muchísimo detalle por qué se cambiaban a foros, ¿no? Y escuchaba al exministro Ceballos que también comentaba, ¿no? Hay una serie de criterios que se toman en cuenta para decidir aforos, espacios, y aquí lamentablemente esos criterios técnicos no se observan. Entonces, yo la verdad creo que también hay una responsabilidad de control político de parte del Congreso que tiene que hacer también efectiva su responsabilidad, y preocupa que en algunos casos parece que voltear un poco la cara y no quisiera verlo, ¿no? Igual ya hay a mí me sorprende porque ya hay una norma previa que estableció algunos requisitos para nombrar ministros y viceministros que no fue observada en su momento. No sé cómo, te confieso que no sé cómo se compatibiliza con esta nueva que está observada, pero a mí me llamó la atención que la anterior, por ejemplo, no fue observada por el Ejecutivo. Y también estableció algunos requisitos y ya está vigente, ¿no? Entonces, más bien claro, lo que ahora es que los que están en el poder tienen que adecuarse a norma o tendrán que dejar de ser viceministros porque no cumplen el perfil. Sí, completamente de acuerdo. Ana, antes de terminar, quería ponerle unas imágenes del día de hoy. Quería ponerle, a ver, permítame, aquí que quiero saber cuáles son las imágenes que tenía y cuáles son las declaraciones que tenía para proponerle. A ver, son varias, ¿no? Bueno, el día de hoy, Condori habló denunciando las mafias en el Ministerio de Salud. Guido Bellido, a la salida de Palacio, dijo que sí quieren una constituyente cuando el premier había dicho que no. Contradicciones. Alejandro Salas, ministro de Cultura, dice que el Congreso tiene en agenda vacar al presidente. Y Aníbal Torres, que ha ido, no sé, pero cambiando su papel. Entró como un ministro de Justicia que uno creería más bien discreto y equilibrado, y que hoy se ha convertido casi en el escudero del presidente de la República. Suple el papel que en algún momento cumplió durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo, Jorge del Castillo, ¿no? O lo que ocurrió después con el escudero durante el gobierno del señor Alejandro Toledo. Vamos a escuchar lo que dijo Aníbal Torres y comentamos, y con eso para cerrar el programa. Gracias. Entonces, tenemos que acabar con los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes. En cuanto a infraestructura, pues como lo hemos encontrado, el Estado allí destruido. Todo, no solamente el Cusco, todas las ciudades en el Perú tienen problemas de saneamiento, tienen problemas, ¿no?, de establecer las redes de agua, desagüe, no subsanar o construir pistas, veredas. Todas las ciudades son un desastre, parecen ciudades bombardeadas, parece que acabamos de terminar una tremenda guerra en el Perú y que nos ha destruido, que la hemos perdido, no totalmente. No hay obras de irrigación para favorecer la agricultura, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. No, nos vamos a un aeropuerto, por decir, un aeropuerto en Cajamarca que conozco. Vamos al aeropuerto, el aeropuerto es una pequeñez, la gente estamos allí sobre de otros, ¿no? Antes de poder embarcarnos, eso es una cosa demasiado pequeña. Hay que eso ampliarlo, pues hay que destrabar, como ustedes dicen, la ejecución de esas obras. Felizmente se está ampliando el Jorge Chávez, y allí se está trabajando, también en el Cusco, ¿no?, se está trabajando en el nuevo aeropuerto, se ha removido ya gran cantidad, entiendo yo, del terreno. Bueno, algunas declaraciones de Aníbal Torres después de la parte de la conferencia de prensa que ofreció, pero sí, él en algún momento menciona esto de los oligopolios y la verdad es que sorprende mucho el desconocimiento, por ejemplo, incluso sobre cómo funciona el mercado. Sorprende mucho el desconocimiento y la ignorancia completa que hay. Vladimir Cerrón hoy hablando de los sueldos del presidente. El señor Velarde, ¿no? Claro, entonces eso de verdad también me daría vergüenza publicar una cosa así, porque es decir, ¿por qué sí, sí y este no? Porque, bueno, porque hay algunos que han estudiado y a los que les ha costado mucho y han tenido que aprobar y pasar una serie de filtros en sus vidas, ¿no? Y no ha sido gratis, que hayan llegado a esas posiciones. Yo comentando un poco las declaraciones del premier y lo que se señalaba, yo creo que tal vez lo primero que diría es que los ministros
quienes hemos tenido el honor de ejercer ese cargo, tenemos que tener claro que nuestro rol es también ser contrapesos, ¿no? Yo no creo que un ministro deba asumir un rol complaciente siempre con el gobernante, ¿no? Y me preocupa cuando veo a algunos ministros que percibo que están en una onda de darle muy siempre como la conformidad a lo que dice el presidente, ¿no? Creo que esto puede ser un error y puede ser peligroso. Creo que el presidente no es abogado y creo que quienes son abogados en la vida tienen que decirle que algunas cosas se pueden hacer y otras no se pueden hacer, ¿no? Y yo confío que el premier asuma un poco más ese rol y sé que hay personas que lo hacen también, como entiendo el canciller Landa, pero creo que más personas tendrían que ser este contrapeso, ¿no? Lo segundo que diría es que sí, efectivamente, a mí también me preocupa que hay un cierto, aparentemente evidentemente hay un tema ideológico y creo que eso no es necesariamente reprochable de que se quiera generar algunas limitaciones al mercado, pero creo que también tenemos que tener claras algunas características del sistema y que se puede modificar. Por ejemplo, los monopolios no están prohibidos en el Perú, creo que es algo que ya tenemos que tener claro todos, ¿no? Lo que está prohibido es el abuso de posición de dominio, o sea, un monopolio, un conglomerado de personas que use su poder en el mercado para abusar o de los consumidores o de otras empresas, ¿no? Eso es lo que está prohibido. Y entonces, lo que podemos hacer, como han hecho muchos países también en la pandemia, es generar algunos controles para que eso no se produzca, siendo cuidadosos con la economía, no controlando precios. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una economía social de mercado. Por ejemplo, y solo con esto cierro, Mabel, te agradezco por la invitación. Anunció el presidente en su mensaje a la Nación del 28 de julio, vamos a reforzar la presencia del Banco de la Nación en todo el país. Perfecto, se puede hacer, eso no está prohibido, está dentro del principio de subsidiariedad y se podría hacer con un poco de trabajo, de identificación, de expertise de quienes creemos que eso se puede hacer. Obviamente la idea es que todo el mundo tenga una cuenta en el Banco de la Nación, pero eso requiere un esfuerzo que a veces siento que este gobierno olvida, ¿no? Y sobre... a mí me duele mucho el desprecio por el conocimiento, ¿sabe? Me duele mucho. Sobre lo técnico. Sí, hay una actitud de desprecio, de mirar por encima del hombro. Sí, tú leíste, yo no leo, pues, ¿no? O sea, es decir, sabemos que el presidente ha confesado, lo ha dicho en entrevistas abiertamente, que él no lee periódicos. Él solamente se entera de lo que pasa en el país por lo que ve o por lo que le dicen sus asesores. Ahora, hemos tenido muchas personas, por ejemplo, se recordará el caso del señor Barnechea, que también decía que él no leía periódicos, o incluso en el propio señor Eduardo no fue presidente. Claro, pero lo que quiero decir es, digamos, no está bien, pero quiero decir, hay personas que lo admiten, pero podemos suplir el conocimiento con otras cosas, con otras personas que nos apoyen. Yo ahí también, ¿no? Yo diría que cuando tú eres presidente de la República, o sea, si antes no leías periódicos, hoy estás obligado a leerlos, ¿no? Porque es parte de tu trabajo enterarte o que alguien te prepare un resumen de lo que ha salido. Porque hoy más que nunca la prensa está jugando un rol importante y sabemos que hay una responsabilidad importante. Es muy importante y también armar equipos que tengan digamos, este equilibrio entre experiencia en la cancha, como dicen ellos, y experiencia también en lo técnico, porque y quienes hemos estado en esos espacios, yo he trabajado en el Estado muchísimos años, ya no trabajo en el Estado ahora, pero hay mucha expertise de conocimiento hasta de a dónde dirigir un documento, cómo preparar la norma, preparar el proyecto de ley, y eso no se puede desmerecer tampoco, obviamente además del conocimiento de conocer normas, de conocer una serie de cuestiones que te ayudan a preparar todos estos proyectos, estas iniciativas, y hasta establecer políticas públicas. A mí esto sí cierro, me preocupa mucho que a veces siento que el gobierno percibe que su rol es hacer proyectos de ley, ¿no? Y esto es parte de su rol, pero como muchos sabemos, lo que un gobierno hace es sobre todo emitir decretos supremos y diseñar políticas públicas. Y eso es lo que se hace con trabajo que no requiere el Congreso, es solo trabajo del Ejecutivo implementando normas que ya están vigentes. Y creo que ese rol se ha dejado lamentablemente un poco de lado por algunos temas que tienen que ver, creo, sí, con experiencia en algún caso, y en otros porque están también preocupados más bien en permanecer más que promover verdaderas políticas públicas a largo plazo. De acuerdo. Le agradezco, Ana, que haya estado esta noche con nosotros aclarándonos. Hay que abrir este tipo de espacios de debate y de docencia porque es muy importante que todos los peruanos entendamos cómo funciona, ¿no? Recién cuando hemos estado en situaciones extremas hemos dicho, bueno, ¿qué significa el voto de confianza? ¿Qué significa la vacancia? ¿Qué significa ir a nuevas elecciones? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas?
¿no? Porque, claro, trabajamos muchos en empresas y me pongo en el lugar de los ciudadanos de a pie, ¿no? Otros son emprendedores. Las reglas de juego no se pueden cambiar de un día para otro porque los gobiernos cambien. Es decir, tiene que haber un mínimo de estabilidad. Enterarte, leer periódicos, no es solamente para saber qué pasa en el país, es para saber cómo está funcionando el mundo y para que el Perú no quede al margen de esa evolución. Entonces, vamos, hay una responsabilidad ahí que no se está asumiendo y que nos está costando cada día más. Gracias, Ana, por su presencia en el programa y gracias a ustedes también, a todos los que estuvieron con nosotros esta noche. Ahí escribiendo, tratando de responder a algunos que preguntaban por algunos problemas técnicos. Bueno, mañana seguramente sale todo esto muy limpio, pero siempre es un placer contar con ustedes a través de todas las plataformas de Sudaca Perú. Tengan muy buenas noches y mañana llegamos al viernes. Así que ya está muy cerca el fin de semana. Buenas noches.